Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 2. La muerte de Carter no causó mucho revuelo. Como Samuel había sugerido, Todd anunció que Carter había sido asesinado por bandidos que pasaban por allí. Al oír esto, los soldados de Tyrell clamaron de inmediato por vengar a Carter. Sin otra opción, Todd lideró a un grupo para patrullar la zona cercana. Lograron atrapar a unos cuantos bandidos que vagaban por los alrededores. Impulsados por una ira justificada, los soldados los usaron como chivos expiatorios, ejecutándolos y ofreciendo sus cabezas como tributo a Carter. Bueno, al menos estaban ayudando a liberar la zona de forajidos. Mientras tanto, Samuel reanudó el entrenamiento militar de los nuevos reclutas. El ritmo de la expedición volvió a su ritmo lento y constante original. Esa tarde, mientras Samuel terminaba de entrenar y asaba una pierna de venado junto a la fogata, notó que un jinete solitario se acercaba por el camino a lo lejos. El jinete, al avistar su grupo, giró su caballo y se dirigió en su dirección. Gavin inmediatamente llevó a algunos hombres para saludar al recién llegado. Tras un breve interrogatorio, descubrieron que era un mensajero de Alto Jardín, que traía una carta de Margaery, junto con una bolsa llena de dragones dorados. Encantado, Samuel le ordenó a Gavin que tratara bien al mensajero, mientras él mismo abría la carta de Margaery. La tinta perfumada del pergamino desprendía una fragancia tenue y delicada, pero el mensaje en sí no era precisamente amable. Margaery había expresado claramente su descontento con los gastos excesivos de Samuel y le pidió que aumentara inmediatamente el ritmo de su viaje. Samuel ignoró esa parte de su petición. Sin embargo, al apoderarse de la bolsa de dragones dorados, expresó su sincera gratitud a la lejana dama de Alto Jardín. Entonces comenzó a pensar en qué nueva excusa podría usar la próxima vez que necesitara pedirle más fondos. En ese momento, oyeron otro alboroto en el camino cerca del campamento. Esta vez se trataba de una caravana mucho más grande. Unas 100 personas y varias docenas de carros. Gavin llevó a algunos hombres para investigar y luego regresó con un informe. Mi señor, es una caravana procedente de Antigua, que se dirige a la ciudad de Alto Jardín. Samuel asintió, reconociendo la bandera de la caravana. Una torre blanca escalonada coronada con un faro sobre un fondo gris ceniza. Era el sello de la casa Hightower, la familia gobernante de Antigua. Samuel no había planeado prestar atención a la caravana, pero de repente recordó algo y cambió de opinión, instruyendo a Gavin. Anuncie mi título y pida al mayordomo de la caravana que venga. Sí, milord. No mucho después, un hombre bajo y de mediana edad se acercó, siguiendo a Gavin a paso rápido. Noble Sir César, soy Hess, mayordomo de la caravana de la casa Hightower. Permítame ofrecerle los saludos de Lord Leighton en su nombre. Señor Hess, ¿qué está transportando? Estamos entregando un cargamento de armas y armaduras para la venta en Alto Jardín. ¿Armas y armaduras? ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. Hess condujo a Samuel a la caravana y le mostró las distintas piezas de armas y armaduras. Espadas largas, cuchillos de acero, arcos, lanzas y armaduras. Los ojos de Samuel se iluminaron cuando vio un carro lleno de armaduras de cuero, y tomó un trozo para examinarlo de cerca. Al ver el interés de Samuel, Hess sonrió y comenzó a promocionar los artículos. Mi señor, esta armadura está hecha de piel de lagarto gris. Es duradera y cómoda. ¿Quiere probársela? Samuel se negó a usarlo y llamó a Gavin para que se lo probara. Al ver el claro interés de Samuel, Hess aprovechó su ventaja. Mi señor, si está satisfecho, puedo enviar un mensaje a Antigua para que los artesanos del cuero le fabriquen un lote completo a un precio justo. Samuel se acarició la barbilla, sin comprometerse, y luego preguntó, ¿tienes algún otro tipo de armadura? Sí, tenemos algunos trajes de malla. ¿Te gustaría verlos? ¿Qué pasa con la armadura de placas? Hess esbozó una sonrisa triste y meneó la cabeza. Disculpas, mi señor. Las armaduras de placas tardan mucho en fabricarse y son bastante caras. Incluso los mejores herreros de Antigua solo producen 3 o 4 armaduras al año, y suelen estar ocupadas incluso antes de terminarlas. Samuel no se sorprendió por esto. La armadura de placas, el mejor equipo de protección en aquella época, era increíblemente difícil de fabricar y costosa. Para muchos señores menores, una armadura de placas bien elaborada podía ser una apreciada reliquia familiar, transmitida de generación en generación. Incluso si la caravana de Hess tuviera algo, Samuel dudaba que pudiera permitírselo. Como hijo mayor desheredado, Lord Ramdil Tarly ciertamente no le había proporcionado una armadura a Samuel. Al dejar Alto Jardín, Samuel decidió no comprarla, ya que gastaría mucho en reclutamiento, y además estaba adelgazando, así que su tamaño pronto cambiaría.
Ahora, con el oro fresco que acababa de conseguir de la Rosa de Alto Jardín, Samuel no pudo resistir la tentación de mejorar su propia armadura, y también conseguir algo para sus nuevos reclutas. Después de todo, una buena armadura hacía una enorme diferencia en el campo de batalla. Muéstrame la cota de malla entonces. Claro, mi señor, por aquí. Jess guió a Samuel hasta otra carreta y sacó una cota de malla. Esta es de su talla, ¿quiere probársela? Seguro. Jess ayudó alegremente a Samuel a ponerse la cota de malla mientras le explicaba. Mi señor, esto fue creado por el mejor herrero de Antigua. Le llevó 3 meses ensamblar más de 1000 anillos. Pesa unos 15 kilos y protegerá eficazmente contra espadas, lanzas y flechas. ¿Qué opina? Samuel movió los brazos y las piernas envueltos en la cota de malla y lo encontró satisfactorio. Entonces preguntó. Si tomo esta cota de malla y pido 108 piezas más de esa armadura de cuero, ¿cuánto costaría? Los ojos de Jess se iluminaron, visiblemente complacido con un pedido tan grande. Respondió rápidamente. Mi señor, eso sumaría 735 dragones dorados en total. Si decide seguir adelante, avisaré inmediatamente a Antigua. Samuel levantó una mano para detenerlo. El precio está bien, pero necesito la mercancía ya. Inmediatamente. Esto, Jess dudó. Pero, mi señor, estos objetos estaban reservados para la casa Muyendore de Alto Jardín. Samuel se encogió de hombros. Entiendo. Sin embargo, nos dirigimos a las Montañas Rojas para colonizar tierras, y necesitamos este equipo con urgencia. Si no lo consigo aquí, tendré que buscarlo en otro lugar. Jess se detuvo a pensarlo. Como la casa Muyendore era vasalla de la casa de su señor, el calendario de entregas era flexible. Tras tomar una decisión, dijo. De acuerdo. Mi señor, priorizaré su pedido y le entregaré este envío. Haré que se envíe un reemplazo a la casa Muyendore. Ese es el espíritu. Dijo Samuel, sonriendo ampliamente mientras contaba los dragones dorados recién adquiridos, junto con una parte de los fondos que su padre le había dado, y se los entregaba a Jess. Luego le ordenó a Gavin que distribuyera la armadura de cuero a los nuevos reclutas. Gavin estaba muy contento mientras sostenía la armadura, pero no pudo evitar agregar, un poco tristemente. Mi señor, es usted demasiado generoso con nosotros. Pero, gastar así, me temo. No hay de qué preocuparse. Samuel desestimó sus preocupaciones con un gesto solemne. ¿No te lo dije? El dinero no es problema. Estimada señorita Margaery, me disculpo por molestarte nuevamente, pero debo admitir que me he quedado sin fondos una vez más. Esta vez, te aseguro que no fue por gastos frívolos. Seguro que sabes que no soy el hijo predilecto de mi padre. No me dio nada más que una espada y un caballo de guerra. Aparte de eso, no tengo nada de valor. Con las Montañas Rojas a la vuelta de la esquina, sentí la necesidad de adquirir mejor equipo para afrontar cualquier batalla que pudiéramos enfrentar. Como caballero, después de todo, apenas puedo enfrentarme al mundo sin una armadura. Sin ella, la gente podría incluso pensar que la casa Tyrell es tacaña con sus vasallos. Por suerte, cerca de Alto Jardín, nos topamos con una caravana mercante de Utamor que tenía lo que necesitaba, así que gasté lo necesario. Y, por supuesto, recordando tu último consejo, me abstuve de comprar una armadura de placas más cara y opté por una cota de malla más económica. Además, compré armaduras de cuero para cada uno de mis nuevos soldados. Sé que pueden pensar que esta decisión fue exagerada, pero estos valientes hombres han recorrido grandes distancias para seguirme a las Montañas Rojas. No podría enviarlos a la batalla tan mal equipados. Confío en que alguien tan hermosa y bondadosa como usted, señorita Margaery, seguramente comprenderá mi razonamiento. La bella y bondadosa Margaery arrugó la carta entre sus manos, apretando los dientes con fastidio. Pero un momento después, se suavizó y una sonrisa se dibujó en su rostro como si de repente recordara algo divertido. ¿Qué pasa? Preguntó Lady Olenna, observando cómo su nieta pasaba de la ira a la risa con curiosidad. Es Samuel otra vez. Me envió otra carta pidiéndome dinero. Entonces dáselo. Margaery abrió mucho los ojos ante la respuesta casual de Olenna. Pero, abuela, es la segunda vez que me lo pide. Creo que lo está gastando a propósito. Si le mandamos más, probablemente se lo gaste igual de rápido. ¿Nos falta dinero? Interrumpió Olenna con una sonrisa. Margaery negó con la cabeza, pero seguía indignada. Es cierto, pero eso no significa que pueda aprovecharse sin más. Siento que nos está extorsionando. Entonces recházalo y ordena a Toder que traiga de regreso a nuestros soldados. ¿Qué? La ira de Margaery flaqueó y dudó.
Pero, si lo hacemos, ¿podrá Samuel seguir cumpliendo su misión? Además, ¿no dijiste que querías usarlo para lidiar con Dorne? Sería una pena rendirse tan pronto. Olenna se rió entre dientes. Ahora ves por qué ha sido tan audaz en sus exigencias. Margaery suspiró, acercándose a Olenna y abrazándola. Abuela, por favor, enséñame, ¿qué debo hacer en una situación como esta? Lady Olenna acarició amorosamente la mano de su nieta y, en lugar de responder directamente, preguntó, ¿cuál es su impresión de Samuel Tarly? Es diferente a lo que dicen los rumores, creo, salvo por ser bastante gordo, claro. Dicen que es cobarde, pero a mí me parece sorprendentemente audaz. Se atreve a extorsionar a la casa Tyrell. Oh, él es más que lo suficientemente audaz como para extorsionar. Incluso mandó matar al asistente de Todder Flowers. ¿Qué? Exclamó Margaery. Así es, explicó Lady Olenna. Acabo de recibir una carta del propio Todder, informándome que Samuel mató a Carter por haber amenazado a un noble con una espada. ¿Se atrevió a matar a Carter? ¿Y Todder no intervino? ¿No teme que los soldados le guarden rencor? Olenna sacó una carta de su manga y se la entregó a Margaery. Aquí está el relato de Todder. Léelo tú mismo. Al examinar la carta, Margaery se sorprendió aún más. Este hombre es bastante astuto, y decisivamente. Supongo que los rumores no eran muy ciertos después de todo. La mirada de Olenna se tornó pensativa. Lo que más me sorprendió fue la habilidad de Samuel para entrenar soldados. ¿Sí? En poco más de un mes, ha logrado convertir a los estibadores en soldados disciplinados. Es casi increíble. Randyll Tarly sin duda lo entrenó bien, reflexionó Olenna, aunque frunció ligeramente el ceño. Audaz, decidido, astuto y hábil en asuntos militares, Samuel posee todas las cualidades de un heredero digno. Entonces, ¿por qué Randyll estaría tan insatisfecho con semejante hijo que se empeña en despojarlo de su herencia? Tal vez simplemente piensa que Samuel está demasiado gordo. Tu padre es todo un pez inflado, pero eso no le ha impedido convertirse en el señor de Alto Jardín. Eso es diferente, dijo Margaery, aunque un poco incómoda al ver que el comentario de su abuela le sonaba muy cercano. El lema de la casa Tarly es primero en la batalla, así que quizá Lord Randyll simplemente insiste en un heredero que pueda liderar desde el frente. Ah. ¿Entonces crees que Randyll es solo un bruto sin cerebro? Claro que no. Lord Randyll es uno de los mejores generales del dominio. No es precisamente un hombre sin cerebro. Es solo que parece preferir el campo de batalla a maquinar en las sombras. ¿Sigues pensando que Randyll no es más que un bruto? Olenna no se contuvo y criticó duramente la educada expresión de su nieta. ¿Randyll no es un conspirador? Por favor. Durante la rebelión de Robert Baratheon se alzó contra los Targaryen, ganando batalla tras batalla y consiguiendo 3 victorias en un solo día en Estivalia. Pero luego se topó con Randyll Tarly en Vado Ceniza y sufrió una aplastante derrota, obligándose a huir al norte. Después, el ejército del dominio avanzó hacia las tierras de la tormenta, asediando Bastión de Tormentas. ¿Recuerdas cuánto duró ese asedio? Creo que pasó más de un año. Sí, más de un año. Y aún así no lograron capturarlo. Olenna observó con una sonrisa los ojos marrones de su nieta, que se agrandaban. ¿Y recuerdas lo que finalmente permitió a los habitantes de las tierras de las tormentas romper el asedio? Sí, dijo Margaery lentamente. Fue Davos Seaward quien rompió el bloqueo, introduciendo de contrabando un cargamento de cebollas en Bastión de Tormentas, aliviando la crisis alimentaria de la ciudad justo a tiempo para la llegada de Lord Eddard. Por eso Stannis lo nombró caballero como el Caballero Cebolla. La expresión de Olenna se tornó sardónica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Davos logró burlar el bloqueo con su barco? En ese momento, 200 barcos de la flota de Hightower bloqueaban todos los accesos al puerto de Bastión de Tormentas. ¿Podría volar el pequeño barco de Davos? Las cejas de Margaery se fruncieron y comprendió algo. Lady Olenna continuó con tono reservado. Déjame compartir un pequeño secreto. Durante el asedio, Randyll Tarly me escribió una vez, diciéndome que Bastión de Tormentas se había quedado sin comida. Margaery parpadeó, sorprendida. Su abuela no había estado presente en el campo de batalla, así que ¿por qué Randyll se molestaría en enviarle semejante mensaje, allá en Alto Jardín? Pero, al recordar las hazañas del Caballero Cebolla, empezó a comprender. Al ver su reacción, la expresión de Olenna se suavizó y esbozó una sonrisa complácida. Exactamente. Tras recibir la carta de Randyll, le envió una a Paxter Redwine. Por supuesto, Margaery entendió a quién se refería su abuela cuando dijo Paxter.
Paxter Reduine, señor del Rejo, que había comandado la flota que bloqueaba Bastión de Tormentas en ese momento. Ahora que lo comprendía por completo, Margaery dijo. Así que por eso el caballero Cebollada Boseaward logró colar su barco de contrabandista en Bastión de Tormentas. Fue obra de Lord Paxter, ¿no? Exactamente. Lady Olenna confirmó la suposición de su nieta. Tras un prolongado asedio en Bastión de Tormentas, Randyll Tarly le aconsejó a tu padre que dejara un contingente más pequeño para mantener el asedio mientras dirigía las fuerzas principales del dominio hacia el norte para unirse al ejército real contra los rebeldes. Pero nuestro insensato Flor Gorda parecía demasiado confiado en las posibilidades del ejército real o demasiado reticente a arriesgar sus fuerzas en un enfrentamiento directo con los rebeldes. En cambio, seguía obsesionado con Bastión de Tormentas, enfrentándose sin cesar a esa maldita fortaleza. Entonces, poco después, llegó la noticia de que el príncipe Raegar había caído bajo el martillo de Robert en el Tridente, y toda la guerra dio un giro. E incluso entonces, tu padre se negó a entrar en razón y siguió invirtiendo recursos en el asedio de Bastión de Tormentas. Randyll, como último recurso, me escribió esa carta aparentemente intrascendente. De no ser por esa carta, los dos hermanos de Robert habrían muerto de hambre entre los muros de Bastión de Tormentas. Y dime, si hubieran perecido, ¿crees que Robert Baratheon, tras derrocar a la casa Targaryen, habría aceptado con la misma facilidad a las casas nobles del dominio, considerando nuestra antigua lealtad al rey? Margaery asintió pensativa. Entonces, Randyll Tarly no quería llevar las cosas demasiado lejos. Quería dejar margen para la negociación. Exactamente. Todas las casas nobles del dominio deberían agradecerle a Randyll Tarly, pues fue la única persona que mantuvo la mente lúcida durante toda la guerra. Y ahora entiendes por qué Randyll no se dirigió directamente a Paxter, sino que me escribió a mí, ¿verdad? Margaery asintió. Comprendió que Randyll había querido ser cauteloso y evitar cualquier indicio incriminatorio de connivencia con los rebeldes. Confiaba en que Lady Olenna comprendería sus intenciones y vería el panorama general. Además, como tía y suegra de Paxter Reduine, el consejo de Olenna sería más efectivo y seguro. Ahora, ¿aún crees que Randyll Tarly es un bruto sin sentido? Margaery sacó la lengua juguetonamente. No esperaba una historia tan oculta tras el asedio de Bastión de Tormentas. Ahora veo que Randyll Tarly sí que tiene una mente política muy aguda. Lady Olenna suspiró. Deberías agradecer que Ornil no sea un dominio rico, ni que la casa Tarly tenga suficiente influencia en el dominio. De lo contrario, hace mucho que le habría aconsejado a tu padre que se deshiciera de él. Margaery sintió un escalofrío al ver el brillo en los ojos de su abuela. Pero Lady Olenna recuperó rápidamente su habitual actitud amable y cariñosa, como si el comentario anterior hubiera sido una simple broma. Una vez calmada, Margaery preguntó. Abuela, si es así, ¿por qué Lord Randyll no ve el potencial de Samuel? ¿Por qué despojarlo de su herencia? Esa es la parte que no logro comprender. Quizás la expulsión finalmente hizo que Samuel entrara en razón y cambiara su forma de actuar. Ver a su abuela perpleja era algo inusual, y Margaery no pudo evitar sentirse divertida. Pero, una vez que contuvo la risa, señaló la carta que tenía en la mano. Abuela, aún no me has dicho cómo lidiar con las exigencias de dinero de Samuel. ¿Debería seguir enviándole fondos? ¿Por qué no? Además de nuestras rosas, la casa Tyrell tiene dinero en abundancia, respondió Lady Olenna con una risita. Un joven tan prometedor, abandonado por su padre, es lógico que lo atraigamos a nuestro lado. Margaery parecía vacilante, recordando el incidente con Carter. ¿Pero no te preocupa que Samuel se nos escape de las manos? Lady Olenna rió. Es un caballero errante sin tierras. Aunque dé saltos, no puede escapar de nuestras garras. Además, gestionar vasallos y animarlos a luchar por nuestra causa es todo un arte. Ya que Samuel es tu caballero de juramento, aprovecha esta oportunidad para perfeccionar tus habilidades. No tengo derecho a nombrar caballero a nadie. Lo hice en nombre de mi padre, balbuceó Margaery con modestia antes de continuar en tono más suave. Pero abuela, si Samuel tiene éxito con este último plan, ¿y si pide más? No puedo seguir financiándolo indefinidamente. Por eso es necesario establecer reglas. No dejes que te guíe por las narices. ¿Qué tipo de reglas? Una forma sencilla es darle una cantidad fija cada mes, independientemente de sus peticiones. O bien, podrías vincular recompensas a su progreso. Ofrecerle más fondos si alcanza ciertas metas y retener el dinero si se retrasa. Lo importante es mantener el control. No reacciones simplemente cada vez que te escriba para pedirte fondos.
Entiendo, asintió Margaery pensativa. Pero abuela, ¿cuál era exactamente tu plan original para Samuel? Al principio, supuse que Samuel era un tímido y tonto, así que pensé que una mano firme lo mantendría a raya. Ahora está claro que eso no funcionará. Pero no te preocupes. Así como las flores crecen hacia la luz del sol, las personas gravitan hacia sus intereses. Mientras mantengas ese control, puedes controlar a cualquiera, especialmente a alguien como Samuel, que es tan inteligente como ambicioso. Los ojos de Margaery brillaban de emoción, aunque parecía algo nerviosa. Abuela, querías que se estableciera en ese lugar en concreto por alguna razón. Supuse que estaba relacionado con Dorne, pero aún no lo entiendo del todo. Me preocupa arruinar tu plan. ¿Aún no tienes claro cómo manejar Dorne? Margaery meneó la cabeza. Lady Olenna la persuadió con dulzura. Entonces, piensa en esto. ¿Cómo logró el Trono de Hierro someter a Dorne a su influencia? A través de alianzas matrimoniales. El matrimonio fue solo el resultado final, no la razón. Si el matrimonio por sí solo pudiera conquistar naciones, ¿para qué necesitaríamos ejércitos? Sin el asalto de Daeron I a Lanza del Sol que aplastó el sueño dorniense de independencia, ¿crees que la Casa Martell habría casado voluntariamente a la princesa Miriat con desembarco del rey? Piénsalo bien. Cuando Aegon el Conquistador no pudo someter a Dorne con sus dragones, ¿cómo logró Daeron I hacerlo sin ellos? Margaery pensó profundamente antes de responder con incertidumbre. ¿Ríos? Exactamente. Las montañas rojas forman una barrera natural, lo que hace que Dorne sea casi imposible de conquistar solo por tierra. Pero los ríos son la clave de Dorne. Margaery asintió, entendiendo, pero seguía con curiosidad. Así que por eso sugeriste que Samuel estableciera su asentamiento en la desembocadura del río Torrentine. Pero, abuela, ¿qué debería hacer allí exactamente? Ten paciencia, querida. Un jardinero experto sabe que la paciencia es esencial. Una vez que se planta una semilla en el lugar adecuado, solo queda regarla y cuidarla. El tiempo dará los frutos. Además, añadió Olenna con una sonrisa, Toder me ha dicho que Samuel afirma poder hacer negocios legítimos en esa zona árida. Tengo mucha curiosidad por ver qué sorpresas nos tiene guardadas. Tras cruzar un afluente del río Oneiwine, Samuel y sus hombres finalmente llegaron a un imponente castillo de piedra gris. El musgo y la hiedra trepaban por los muros desgastados por el clima, contando en silencio historias de las numerosas tormentas que esta antigua fortaleza había soportado. En lo alto de la torre de 30 metros del castillo ondeaba una bandera blanca adornada con mariposas negras y naranjas. Este era el sello de la casa Mullendore, señores del castillo de Uplands. Viajar al suroeste desde aquí pronto los llevaría a las montañas rojas. Si Samuel lograba establecer un nuevo feudo en esas montañas, la casa Mullendore se convertiría en su vecina más cercana. Con la esperanza de forjar una buena relación con sus futuros vecinos, Samuel no pasó por alto el castillo. En cambio, envió a Gavin a entregar una solicitud formal de audiencia con los Mullendor. Samuel Caesar, dijo Lord Martin Mullendore en voz alta, con una sonrisa divertida en el rostro mientras sostenía la carta de Samuel en la mano. ¿Este es el llamado caballero pionero, nombrado caballero por una mujer? Gavin inclinó la cabeza ligeramente, su tono no era ni humilde ni arrogante. Mi señor, Sir César fue nombrado caballero en nombre de Lord Mance Tyrell por su hija, Lady Margaery, y sirve como vasallo oficial de la casa Tyrell. Lord Martin resopló con desdén. Así que sí, un caballero armado por una mujer. Gavin mantuvo la cabeza baja y no respondió. Bien, suspiró Lord Martin con tono perezoso. Déjenlo entrar. Gavin hizo una breve reverencia antes de darse la vuelta y marcharse. Luego Lord Martin se dirigió a su mayordomo. Que la cocina prepare la cena, pero sin pasarse. Simplemente que sea respetable. Sí, mi señor. Padre, ¿este es el hijo despilfarrador de la familia Tarly? Preguntó el hijo mayor de Lord Martin, Mark Mullendore. Alto y de hombros anchos, Mark llevaba una barba poblada, y posado en su hombro había un mono blanco y negro que estaba concentrado en romper una nuez. Exactamente, respondió Lord Martin. Randall Tarly es sin duda un hombre a tener en cuenta, y aún así logró tener un hijo como este. Ahora por fin ha decidido despojar a Samuel de su herencia, aunque nunca habría esperado que lo exiliara por ser, entre otras cosas, un caballero pionero. Bien podría haberlo enviado al muro. Mark se encogió de hombros. Si pudiera elegir, elegiría ser pionero al otro lado del muro cualquier día antes que quedarme atrapado en ese lugar olvidado de Dios. Lord Martin miró de reojo a su hijo y se rió. ¿Crees entonces que ser pionero es fácil?
Sé que no es fácil, pero el muro es claramente peor. Hace un frío glacial, y he oído que está invadido por espectros que no se pueden matar. ¿Espectros? Rió Lord Martin. Solo cuentos infantiles. Miles de años, ¿y quién ha visto un espectro? Y además, es verano, así que el muro apenas hace frío ahora mismo. Pero el invierno llegará tarde o temprano. ¿Quién lo sabe? Respondió Lord Martin. Este verano se ha prolongado interminablemente. Podría durar aún más. Solo esos salvajes del norte adoradores del bosque de dioses se obsesionarían con sus disparates de se acerca el invierno. Mark pareció considerar esto antes de preguntar. Padre, ¿podría ser este el verano eterno que los 7 prometieron, un mundo sin invierno? Los 7 dijeron que el verano eterno llegaría una vez que todos los pecados humanos fueran purificados. ¿Crees que ese día ha llegado? Mark negó con la cabeza, apoyando la barbilla en la mano, pensativo. Su mono de hombro también empezó a rascarse la cabeza, absorto en sus pensamientos. En ese momento, un sonido de botas marchando resonó desde el exterior del castillo. Padre. Ven a ver. Gritó Mark. Lord Martin caminó lentamente hacia el balcón. ¿Qué pasa? ¿Estás seguro de que Samuel es el hijo repudiado? Preguntó Mark con incredulidad. Lord Martin también quedó desconcertado. La visión de 200 soldados perfectamente dispuestos y bien equipados allí abajo lo dejó sin palabras. Los 2 meses de entrenamiento de Samuel habían producido resultados notables. Aquellos trabajadores portuarios reclutados ahora se movían con el porte disciplinado de los soldados veteranos. En realidad, por supuesto, aún no se habían enfrentado a la sangre y el fuego del combate real, donde sus defectos probablemente quedarían al descubierto. Pero con las inversiones de Samuel en equipo y raciones diarias, estos soldados eran más que suficientes para intimidar a la mayoría de los espectadores. Para Lord Martin, este supuesto holgazán repudiado de alguna manera había reunido una fuerza de 200 hombres que parecían ser tropas de élite. No se trataba de una escolta armada menor. Después de todo, el castillo de Upland solo mantenía una fuerza permanente de poco más de 300 hombres. La casa Mullendore contaba con una docena de caballeros vasallos, y de ser necesario, Lord Martin podía reunir una fuerza de hasta 3000 hombres, principalmente granjeros. Ciertamente no temería la fuerza de 200 de Samuel. Sin embargo, Lord Martin era un noble señor y gobernante de las tierras altas. Samuel, en cambio, era simplemente un caballero pionero sin siquiera una parcela de tierra. Incluso una victoria estaría por debajo de su dignidad. ¿Dónde, en los 7 infiernos, encontró tantos soldados experimentados? Gruñó Lord Martin, rechinando los dientes. Su desprecio inicial rápidamente se transformó en una extraña mezcla de celos y resentimiento. Después de pensarlo un momento, Mark se aventuró a decir: ¿podría Randall Tarly habérselos dado? ¿Sabes la poca tropa regular que tiene la casa Tarly? Es imposible que destine tantos soldados a un hijo repudiado. Mark se rascó la cabeza. Nunca había visitado las tierras de los Tarly, pero sabía que la casa Tarly, aunque algo más fuerte que la casa Mullendore, no podía permitirse desperdiciar tropas en la expedición pionera de un derrochador. Perder tantos hombres en las montañas rojas los debilitaría gravemente. Tal vez la casa Tyrell le dio estos hombres. Solo la riqueza y los recursos de la casa Tyrell parecían suficientes para proporcionar semejante fuerza a un derrochador como Samuel. Lord Martin puso los ojos en blanco. Lord Pugfish ni siquiera lo nombraría caballero personalmente, ¿y crees que le entregaría un ejército? Mark encontró este razonamiento y se rascó la cabeza con más fuerza. Su mono empezó a saltar y a tirarse del pelaje, reflejando su frustración. Lord Martin miró fijamente a los soldados, sus ojos se endurecieron mientras finalmente se giraba y se dirigía a las escaleras. Mark lo siguió rápidamente. Cuando padre e hijo llegaron a la puerta del castillo, el mayordomo y los sirvientes ya estaban esperando con pan y sal. En Poniente, el pan y la sal simbolizaban la ley sagrada del derecho de huésped. Una vez que un huésped aceptaba el pan y la sal del anfitrión, ninguna de las partes podía dañar a la otra, pues romper este pacto era una ofensa tanto para los dioses antiguos como para los nuevos. Samuel tomó un pequeño trozo de pan, lo mojó en sal y se lo comió. Luego se llevó la mano al pecho e hizo una leve reverencia a Lord Martin. Mi señor Mullendore, gracias por su hospitalidad. Con una cálida sonrisa, Lord Martin respondió: Sir César, bienvenido al castillo de Uplands. Comparado con la grandeza de Alto Jardín, el castillo de la familia Mullendore era realmente modesto. Los gruesos muros, las pequeñas ventanas y la tenue luz de las velas daban al salón de banquetes una sensación de estrechez, incluso inquietante. La cena no fue nada lujosa.
solo carne asada, batatas, puré de papas y una sencilla ensalada de verduras. Pero Samuel, sin quejarse, se abalanzó con entusiasmo, charlando con Mark sobre su encantador mono. Al enterarse de que el mono era de las Islas del Verano, Samuel se emocionó y empezó a hacer muchas preguntas, como la ubicación de las Islas del Verano, si existían rutas comerciales y sobre la gente, la cultura y los productos de la isla. Mark, emocionado de encontrar a un compañero entusiasta de las Islas de Verano, comenzó a compartir todo lo que sabía, sin apenas detenerse a respirar. Al ver cómo su hijo se encariñaba rápidamente con Samuel, Lord Martin Mullendore no pudo evitar fruncir el ceño. Mirando a Todd Flowers, que comía tranquilamente, preguntó: «Sir Todd, ¿es usted caballero de la casa Tyrell?» Todd dejó el cuchillo y el tenedor y respondió: «Sí, mi señor». El vizconde asintió pensativo, a punto de hacer otra pregunta, cuando Samuel intervino de repente. «En efecto, mi señor. Sir Todd es un noble bastardo del Rejo, enviado por la propia Lady Olenna para liderar las tropas de Tyrell mientras voy a establecerme en las Montañas Rojas». El vizconde Mullendore estaba secretamente conmocionado, sin saber que Samuel había difuminado deliberadamente la línea entre los soldados de Tyrell y los recién reclutados. Para él, ahora parecía que los 200 hombres del séquito de Samuel eran soldados de élite de Tyrell. «Nunca hubiera pensado que el propio duque te tuviera en tan alta estima, enviando un ejército como este para acompañarte», comentó. Samuel rió entre dientes, negando con la cabeza. «Me temo que se equivoca, mi señor». «Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso?» «Bueno, el duque no tiene por qué preocuparse por mí. La verdadera razón por la que envió soldados es que tiene la vista puesta en un nuevo territorio en las Montañas Rojas». «Ya veo». El vizconde claramente le creía. Después de todo, no podía imaginar que este inútil fuera tan importante como para justificar tantos soldados de Mace Tyrell. Pero entonces surgió una nueva pregunta. Si el duque Mace valoraba tanto las nuevas tierras, ¿por qué enviaría a alguien como Samuel a fundarlas? Sin duda, la casa Tyrell no carecía de caballeros para la tarea. Sin embargo, sería de mala educación preguntar así sin rodeos, por muy poco que el vizconde Mullendore apreciara a Samuel. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera considerar preguntar, Samuel ofreció inesperadamente: «Mi señor, ¿se pregunta por qué el duque Mace me eligió?» Sonriendo cortésmente, Lord Mullendore lo halagó. «Los Tarly siempre han producido buenos soldados. Tal vez el duque cuente con sus habilidades de liderazgo». Esto hizo que todos se sintieran un poco avergonzados, incluso el mono blanco y negro chilló, agitando los brazos como si no pudiera soportar la falta de sinceridad. Negando con la cabeza, Samuel rió amargamente. «Le aseguro, mi señor, que no tengo ese talento. De lo contrario, mi padre no me habría echado ni despojado de mi herencia. El duque me eligió porque estoy dispuesto a hacer lo que otros no se atreverían». «Ah, ¿sí? ¿Y qué será eso?», preguntó el vizconde, intrigado. Pero Samuel simplemente sonrió y miró alrededor del salón, claramente no dispuesto a hablar más frente a los demás. Lord Mullendore captó la indirecta y se detuvo antes de dejar el tenedor, se limpió la boca con una servilleta y le dijo a Samuel: «Tengo vino Arbor en mi colección. ¿Te importaría probarlo conmigo, Samuel?» «Sería un placer». Samuel siguió al vizconde fuera del salón y entró en una habitación más pequeña. Lord Mullendore tomó una botella de un estante y sirvió 2 copas. El aroma fresco del vino llenó rápidamente el espacio. Samuel tomó una copa y le dio las gracias, saboreando un sorbo de la refrescante bebida. Pero, claro, no habían venido a beber. «Mi señor», comenzó Samuel, «iré directo al grano, la razón por la que el duque Mace me enviaría a las Montañas Rojas es porque...». Lord Mullendore hizo girar su vaso sin decir nada, solo esperando que Samuel continuara. «Tu ciudad se encuentra al pie de las Montañas Rojas, así que seguramente sabes lo que te espera más allá. Tierras áridas, bestias al acecho y tribus salvajes que atacan a su antojo. Incluso si alguien reclama una propiedad, la supervivencia, y mucho menos la prosperidad, es casi imposible. Por eso la mayoría de los caballeros del dominio no vienen aquí a establecerse. Pero yo soy diferente. Como paria, no tengo nada que perder y prefiero arriesgarlo todo». Se inclinó y susurró: «Y tengo un truco inteligente para ayudar a que mi territorio crezca rápidamente. Las incursiones». El vizconde rió entre dientes, negando con la cabeza. «Sir Samuel, seguro que no estará pensando en atacar a los salvajes, ¿verdad? Debo advertirle que lo más valioso que tienen podrían ser sus prendas de cuero de mala calidad». Samuel sonrió, inclinándose hacia adelante. «Oh, mi señor, me malinterpretáis.
Mis nuevas tierras están en la costa norte del mar de Verano, cerca de la desembocadura del Torrentino. Ahora, decidme, ¿perdería el tiempo asaltando a los pobres salvajes con tantos barcos mercantes adinerados pasando por allí? El vizconde entrecerró los ojos y miró a Samuel, estudiándolo antes de responder finalmente. Ser Samuel, ¿debo recordarle las leyes del dominio sobre la piratería? Lo sé perfectamente, respondió Samuel con indiferencia. Pero, mi señor, ¿ha olvidado que la casa Tyrell me ha enviado a más de 200 de sus mejores soldados, liderados por alguien del Rejo? La expresión del vizconde se volvió cautelosa, teñida de incredulidad. De hecho, continuó Samuel, Lady Olenna me ha ordenado atacar únicamente a los barcos dornienses, sin atacar nunca a otros. Aún así, si esto sale a la luz, tu nombre quedaría arruinado, e incluso podrías enfrentarte a la horca. Samuel se echó a reír. ¿Mi nombre? ¿Qué nombre me queda? Y además, sin tales acciones, ¿cómo podría establecer algo en un lugar como las Montañas Rojas? El vizconde miró pensativo a Samuel. Ser Samuel, no te pareces en nada a los rumores. Sonriendo, Samuel hizo girar su vino. Los rumores son engañosos, mi señor. El vizconde le devolvió la sonrisa. En ese caso, le deseo éxito en su empeño. Samuel se acercó de repente. Ahora, señor, ¿qué le parecería si le dijera que usted también podría beneficiarse de esta empresa? Interrogación de cierre. La mirada de Lord Mullendore inmediatamente se volvió cautelosa. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. No pensarás que me arriesgaría a manchar el honor de mi familia uniéndome a ti en la piratería, ¿verdad? La voz de Lord Mullendore era cortante y sus ojos se entrecerraron. Por supuesto que no, respondió Samuel, con una sonrisa inofensiva en su rostro. Un hombre en mi desesperada situación es quien mejor corre ese riesgo. Solo necesitaría invertir, mi señor. Si algún día la empresa se descubre, su nombre quedará intacto. ¿Invertir? Preguntó Mullendore con cautela. Exactamente. Samuel dio un sorbo de vino, adoptando un tono desenfadado. La casa Tyrell ya ha invertido 200 soldados de élite, y pronto la casa Redwine, del Rejo, suministrará barcos y marineros. Todos ellos obtendrán una generosa ganancia. Así que, mi querido señor, ¿le gustaría formar parte de esta inversión? Al fin y al cabo, las dos casas más poderosas del dominio ya han hecho sus apuestas. Oportunidades como esta no se presentan a menudo. Lord Mullendore lo consideró, pero se mantuvo cauteloso. ¿Y qué buscas de mí, dime? Artesanos, dijo Samuel simplemente. Tengo tropas y pronto tendré barcos, pero necesito urgentemente trabajadores cualificados para construir mi fortaleza y mis muelles. Por eso les pido que envíen a los mejores artesanos de las tierras altas en este viaje. Les prometo que, con el tiempo, sus recompensas se multiplicarán por 10, quizás incluso por 100. Lord Mullendore hizo una pausa pensativa antes de asentir finalmente. Muy bien, enviaré a 10 artesanos para que lo acompañen. ¿10? Interrumpió Samuel sin dudarlo, con un tono de decepción. Lord Mullendore, le digo la verdad sobre esta aventura, arriesgando mi nombre y reputación para hablar con franqueza, solo para que me trate como a un simple mendigo. Reprimiendo su irritación, Lord Mullendore preguntó, ¿cuántos, entonces? Todos ellos, respondió Samuel con suavidad. ¿Todos? Sí, quiero a todos los artesanos de Uplands, respondió Samuel con valentía, con un gesto amplio. Déjenlos trabajar para mí durante un año y, al final, les pagaré 10 veces su salario. Ni hablar. Lord Mullendore se negó de inmediato. ¿Y si su empresa fracasa? ¿Cómo podría entonces reclamar una compensación? ¿A todos mis trabajadores perdidos en una misión inútil? ¿De verdad me cree tan loco como para aceptar esas condiciones? Fracaso. Rió Samuel. Mi señor, ¿de verdad cree que este intento fracasará? Toda empresa tiene sus peligros, replicó Lord Mullendore. Más aún cuando uno se aventura en las indómitas tierras salvajes de las Montañas Rojas. Samuel rió a carcajadas. Mi señor, parece que aún no comprende el verdadero alcance de esta aventura. ¿De verdad cree que la casa Tyrell llegaría a tales extremos solo para asaltar unas cuantas naves dornienses? Lord Mullendore, conteniendo su impaciencia, preguntó. ¿Ah, sí? ¿Y qué otros motivos tendrían? Por supuesto que tienen otros motivos. El dominio y Dorne llevan más de 1000 años enemistados, y ahora, con el hijo mayor de Lord Tyrell, Ser Uillas, mutilado por el príncipe Oberyn, tienen aún más motivos para buscar venganza. ¿Tomar represalias contra Dorne? Mullendore parecía escéptico.
Dorne no es tan fácil de invadir. Tiene razón, mi señor. Dorne es, sin duda, una fortaleza. Sin embargo, el rey Daeron primero la conquistó sin dragones, ¿no es así? Y aunque él se llevó toda la gloria, los ingeniosos saben que la verdadera victoria residió en la flota de Lord Alyn Velaryon, que tomó Ciudad Cablón, se hizo con el control del río Sangre Verde y destruyó las defensas de Dorne. Y Lady Olenna eligió personalmente el lugar de mi misión cerca de la desembocadura del Torrentino. ¿No se parece a Ciudad Cablón? Samuel hizo una pausa, observando la reacción de Mullendore. Continuó. Toma el control de la desembocadura del río, y las tierras dornienses occidentales caerán en manos del dominio con la misma facilidad con que las monedas caen en manos de un mendigo. Dime, ¿permitiría la casa Tyrell que semejante empresa fracasara? Mullendore se quedó en silencio, absorto en sus pensamientos. Viendo su oportunidad, Samuel continuó. Con la casa Tyrell decidida a llevar esto a cabo, no puedo comprender cómo semejante empresa podría fracasar. Las tribus salvajes de las Montañas Rojas, ¿podrían enfrentarse a los mejores soldados de Tyrell? ¿Y crees que los dornienses descubrirán los designios del dominio y actuarán primero, atacando preventivamente para frustrar esta empresa? Mullendore meneó la cabeza. Las tribus desorganizadas de las colinas no representaban ninguna amenaza, y si los dornienses cometían la insensatez de atacar primero y provocar la guerra, Lord Tyrell lo agradecería. Dorne jamás podría igualar al dominio en número, recursos ni poder. Siglos de resistencia solo han perdurado gracias a las montañas y los desiertos. Sin embargo, si perdieran estas ventajas, los ejércitos del dominio los aplastarían por completo. Además, el mayor obstáculo para establecer una nueva fortaleza en las Montañas Rojas, conseguir financiación, había sido superado por el audaz joven caballero que tenía delante, un hombre dispuesto a arriesgar su honor y su futuro para lograrlo. No, pensó Lord Mullendore. La probabilidad de fracaso parecía remota. Pero arriesgar toda la fuerza laboral de su familia no era un asunto fácil, y Mullendore dudó. Al ver esto, Samuel dejó su copa sobre la mesa. Considérelo, mi señor. Me quedaré aquí en Upland unos días, reuniendo provisiones para las montañas. Si está dispuesto a invertir, solo tiene que avisarme. Con eso, Samuel se giró y salió de la cámara. Al tercer día de espera, Samuel todavía no había recibido respuesta de Lord Mullendore. Parecía que el señor era más prudente de lo que Samuel había esperado y no se dejaba llevar tan fácilmente por sus grandes palabras. Sin embargo, Samuel recibió una carta de Lady Margaery. Como era de esperar, su carta contenía reproches por sus gastos imprudentes y otra llamada a acelerar el paso. Al parecer, la astuta dama había aprendido de sus intercambios, estableciendo condiciones claras. De ahora en adelante, solo recibiría 100 dragones dorados al mes por sus esfuerzos. Cualquier fondo adicional requeriría una prueba de progreso en el establecimiento de su nueva fortaleza o el crecimiento de su población. Margaery realmente se había vuelto astuta, cerrando efectivamente la puerta a los intentos de extorsión flagrante de Samuel. Esto no fue una gran sorpresa. La casa Tyrell difícilmente serviría como una bolsa ilimitada. Pero ese uso tan refinado de las técnicas de gestión probablemente fuera obra de la propia reina Espinosa. Samuel se tomó la noticia con calma. Al fin y al cabo, ya había obtenido mucho de los Tyrell, y el apoyo familiar le había proporcionado una valiosa base bajo la cual ahora podía atraer a otros inversores. Abrir una nueva explotación no era, en esencia, diferente a iniciar un negocio. ¿Y quién mejor que los inversores para financiar este tipo de proyectos? Sin embargo, el cauteloso señor de Upland parecía difícil de convencer. Si Lord Mullendore no respondía para mañana, Samuel planeaba buscar otra fuente de financiación. El dominio tenía muchos posibles patrocinadores, y Samuel estaba decidido a encontrar uno. Mientras tanto, Lord Mullendore hacía sus propias averiguaciones. Había localizado al mensajero de Tyrell y le preguntó sin rodeos. ¿Esa carta que le entregaste a Samuel, quién la envió? El mensajero hizo una leve reverencia, declinando cortésmente. Disculpe, mi señor, pero no puedo revelar esa información. Sin embargo, una sola moneda de oro provocó una sonrisa más agradable. Era de la propia Lady Margaery, con 300 dragones dorados adicionales incluidos. ¿Es cierto? La mirada de Mullendore se tornó contemplativa. Y también te vi hablar con Ser Top Flores. Sí, respondió el mensajero, dudando solo un instante. Lady Olenna había enviado un mensaje a Ser Top instruyéndole a obedecer todas las órdenes de Lord Samuel. La noticia ensombreció el rostro de Lord Mullendore. Permaneció en silencio un buen rato. Lord Mullendore, ¿por fin se ha decidido?
Justo cuando Samuel se preparaba para partir de Uplands, Lord Mullendore finalmente envió un mensajero solicitando su regreso al castillo. En la sala de recepción, Mullendore no respondió de inmediato. En cambio, sacó una botella de vino tinto y dijo sonriendo: «Este es vino de Dorne. ¿Le apetece probarlo?» «Por supuesto». Samuel aceptó el vaso con entusiasmo y dio un sorbo. El vino era robusto y con cuerpo, con taninos fuertes y un toque picante y agudo. Lord Mullendore también bebió un sorbo y comentó: «Este vino está hecho con uvas Syrah cultivadas en la gracia de Dios. Como los propios dornienses, es crudo y audaz. Mejor tener cuidado, o te pillará desprevenido». Samuel rió entre dientes, vaciando su vaso de un trago. «Tuve la suerte de tener un estómago fuerte, mi señor. No importa lo intenso que sea, cualquier bebida baja con facilidad». Lord Mullendore rió al unísono. «Empiezo a preguntarme cómo alguien como tú se ganó la reputación de holgazán. Digamos que es una locura de juventud». Samuel ignoró el comentario con un gesto y fue directo al grano. «Entonces, Lord Mullendore, respecto a mi propuesta, supongo que ya ha tomado una decisión, ¿no?» El señor dejó su copa, con el rostro serio. «Sí. Este asunto tiene que ver con la rivalidad centenaria entre el dominio y Dorne, y los Mullendore no tienen intención de quedarse de brazos cruzados. Así que he decidido prestarte a todos los artesanos de mis tierras, incluyendo aprendices, 275 en total, por un año». Sin poder disimular su alegría, Samuel le dio las gracias de inmediato. «Mi señor, es usted un noble generoso y un inversor astuto. Créame, esta inversión le reportará grandes beneficios». «Espere», Lord Mullendore levantó la mano. «Necesitaré una garantía, por precaución. ¿Colateral?» «Sí. Asaltar barcos mercantes no es tarea fácil. Si no me pagas en el futuro, reclamaré la garantía como compensación». Los ojos de Samuel brillaron pensativamente y luego respondió: «En ese caso, ¿qué tal si usamos la característica más crucial de mi futura tierra, el puerto, como garantía?» «¿El puerto? ¿Y los derechos de amarre e impuestos allí?» «Por supuesto que también serán tuyos». Lord Mullendore reflexionó sobre esto y asintió. «De acuerdo». En su opinión, ya se tratara del plan de piratería de Samuel o del plan más amplio de la Casa Tyrell contra la costa occidental de Dorne, ambas empresas dependerían de ese puerto vital. Al asegurarlo como garantía, estaba seguro de que no perdería. Con el acuerdo en vigor, discutieron más detalles, redactaron un contrato y ambos firmaron. Por una sociedad próspera. Por una sociedad próspera. Con eso, la Casa Mullendore de Upland se convirtió formalmente en uno de los patrocinadores de Samuel. Para reunir a los artesanos de Uplands, la expedición retrasó su partida 3 días. Esta vez, la expedición aumentó a más del doble de su tamaño original de 200 hombres, convirtiéndose en una fuerza aún más imponente. Como líder, Samuel no pudo evitar sentirse orgulloso. Con este sólido equipo, las etapas más difíciles del acuerdo probablemente transcurrirían sin contratiempos. En cuanto a la deuda que había contraído, no le prestó mucha atención. Como ex empresario, Samuel sabía bien que quienes deben dinero están en mejor posición. Cuanto más debía, menos querrían sus acreedores que su empresa fracasara. De hecho, tenía otro plan en mente. Una vez que el asentamiento comenzara a construirse, escribiría nuevamente a Lord Mullendore, citando la escasez de trabajadores y solicitando mano de obra adicional. Dada la generosidad de Lord Mullendore, probablemente accedería a una petición tan pequeña de un socio comercial. Después de todo, si el puerto no se completase en un año, ¿no sería Mullendore el que saldría perdiendo? Sin embargo, con una fuerza mayor, la demanda de alimentos y recursos también aumentó. Actualmente, el apoyo de la Casa Tyrell apenas cubría sus necesidades, y pronto necesitaría más inversores. Pero por ahora, la prioridad era llegar al territorio designado. Habían abandonado Alto Jardín hacía casi 3 meses, una marcha lenta que debió de marcar un récord para la expedición más tranquila en la historia de Poniente. Y como la caminata ahora los llevaba más adentro de las montañas rojas, el camino por delante probablemente se volvería aún más traicionero. Incluso existía la posibilidad de ataques salvajes. Por lo tanto, una vez que entraron en las montañas, Samuel suspendió sus ejercicios militares habituales, conservando la fuerza de los soldados para prepararse para cualquier amenaza potencial. Pero para sorpresa de Samuel, el viaje transcurrió sin ningún problema, a pesar de lo accidentado del terreno. Parecía que los salvajes eran lo suficientemente sabios como para reconocer la fuerza de este grupo, con sus 200 soldados bien armados, y decidieron no desafiarlo. Sin embargo, hubo algunas bestias salvajes que atacaron a la expedición.
Huelga decir que acabaron como cena en la fogata. Después de casi otro mes de rápida marcha, los colonos finalmente vislumbraron el mar de verano a la distancia. La brisa marina, salada y húmeda, disipó la niebla de la montaña, aportando una sensación de calma y plenitud al grupo. Samuel estaba igualmente encantado y aceleró el paso. Hacia el sur, el terreno se fue nivelando gradualmente hasta formar un raro valle que se extendía hasta formar un cabo rocoso junto al mar. Este es Eagles Point, dijo Todd Flowers. Es ideal para el sitio de su nueva fortaleza, Lord César. Samuel miró a su alrededor y no pudo evitar asentir en señal de acuerdo. Era una ubicación ideal, flanqueada a ambos lados por montañas, con el mar de verano como fondo y con solo un estrecho paso a través del valle hacia el noroeste. El valle central se extendía por más de 10.000 acres. Aunque el terreno rocoso era demasiado pobre para la agricultura, era espacio suficiente para construir una fortaleza, y la costa saliente era perfecta para un puerto. La forma en que Todd Flowers recorrió esta ruta sugería que la casa Tyrell había explorado el área antes. Al estar en lo profundo de las montañas rojas, el sitio era difícil de alcanzar y carecía de tierras de cultivo, lo que significa que cualquier fortaleza aquí dependería del apoyo externo. Al parecer, la casa Tyrell no se había comprometido a fundar un asentamiento aquí hasta que llegó Samuel. El plan original probablemente era que Todd Flowers manipulara al cobarde caballero pionero, haciéndole atacar barcos mercantes en su propio nombre para mantener la bodega a flote. Sin embargo, Samuel no tenía intención de seguir ese plan. La piratería, de ser descubierta, arruinaría cualquier posibilidad de aceptación entre la nobleza poniente. Acabaría como Jorah Mormont, quien cayó en desgracia por traficar con esclavos y tuvo que huir a través del mar angosto para unirse a Daenerys. En realidad eso no sonó tan mal. Samuel sacudió rápidamente la cabeza, descartando el pensamiento como una tontería. Desde que tomó el nombre de César, nunca se conformaría con servir bajo nadie. Si quería ascender en los tiempos caóticos que se avecinaban, necesitaba un grupo propio y soldados leales para defenderlo. Y aquí, en Eagles Point, con 400 colonos a su mando, estaba el comienzo de todo. Un castillo sirve como estructura central del dominio humano sobre la tierra y como declaración visible de la soberanía de un señor. En Westeros, el edicto pionero del reino también sigue este principio. Solo tras el establecimiento de un castillo aprobado, el reino reconocerá oficialmente el reclamo legítimo de un señor sobre sus tierras recién fundadas. Así, al llegar al territorio designado, el objetivo principal de Samuel era establecer su propio castillo. Solo entonces podría convertirse en un señor legítimo en todos los sentidos de la palabra. Poco después del almuerzo, Samuel reunió a los artesanos de Alto Jardín para discutir la construcción del castillo. Lord César, hemos realizado un reconocimiento preliminar de la zona y tenemos un plano aproximado para presentarle, dijo un artesano llamado Vito, un hombre de barba canosa de unos 50 años que inspiraba un gran respeto entre los artesanos de Alto Jardín. Cuando Lord Mullendore lo presentó, instó a Samuel a cuidar de este anciano. Por favor, continúe, maestro Vito, respondió Samuel, siempre respetuoso con aquellos que tenían habilidad. Vito hizo una pequeña reverencia y luego comenzó su evaluación. Mi señor, creemos que la mejor ubicación para su castillo, acorde con su nobleza, sería el extremo noreste de este valle. Está en un terreno más elevado y no se verá afectado por las mareas altas. Con montañas a ambos lados, ahorraría el coste de construir 2 tramos de la muralla. Nuestro diseño inicial abarca aproximadamente 2 hectáreas, con una torre principal de 6 plantas, 38 habitaciones, 2 sótanos, 3 patios exteriores, un establo, un almacén, 3 barracones y 4 torres de 90 pies de altura cada una. Las torres podían soportar ballestas pesadas y pequeños trabuquetes. La muralla exterior tendría unos 25 metros de altura y 3,5 metros de grosor, y estaría construida en 3 capas con piedra, mortero y un núcleo de escombros para mayor resistencia. Alrededor de la muralla, podríamos excavar un foso canalizando agua de mar para añadir una capa adicional de defensa. Samuel escuchó atentamente y luego preguntó, ¿y cuál sería el costo total de un castillo así? Vito se acarició pensativamente su larga barba antes de responder. Alrededor de 70.000 dragones dorados. El rostro de Samuel se crispó. ¿Y cuánto tardaría? Con nuestra plantilla actual, aproximadamente 5 años. La expresión de Samuel se tensó aún más. ¿Y si consiguiera más ayuda? Entonces podríamos completarlo en quizás medio año, aunque, por supuesto, el coste aumentaría, probablemente varias veces. Entendido. Samuel asintió, con un poco de ánimo mejor. Ciertamente no podía esperar 5 años.
Para entonces, los caminantes blancos podrían haber llegado, y sería demasiado tarde para actuar en el Juego de Tronos. Necesitaba una entrada para ese partido mucho antes. La pregunta ahora era cómo reunir una suma tan grande en tan poco tiempo. No podía contar con recaudar tanto en futuras inversiones, por muchos inversores ricos pero crédulos que tuviera Poniente. Aún así, Samuel no estaba demasiado preocupado. No se habría propuesto establecer una fortaleza aquí si no hubiera tenido un plan. Cuando le dijo a Todd anteriormente que tenía formas de generar ingresos para las nuevas tierras, no estaba fanfarroneando. Pero ahora no era el momento de discutir eso. Necesitaba establecerse primero. Maestro Vito, ya que el castillo llevará tiempo, empecemos con un campamento sólido y seguro. ¿Tiene alguna recomendación? Mi señor, sugeriría construir un fuerte de madera sencillo por ahora. Podríamos empezar construyendo una pequeña colina de tierra y piedra a la entrada del valle, sobre la cual colocaríamos una torre de madera con un faro. A cada lado, podríamos erigir 3 o 4 torres de flechas más bajas, todas protegidas por una robusta empalizada de madera. Se podría cavar una zanja fuera de la empalizada para mayor defensa, mientras que dentro del muro podríamos construir estructuras básicas como viviendas, un establo y un taller de herrería, todo de madera. Un fuerte temporal de madera sería rentable, de rápida construcción y podría proporcionar una defensa adecuada. Claro que tiene sus limitaciones. Es vulnerable al fuego y carece de la durabilidad de la piedra, lo que significa que no podría considerarse el núcleo de un dominio reconocido por el reino. Pero para un campamento de transición, es más que suficiente. Samuel sonrió y asintió. Bien, maestro Vito. Dejo esto en sus hábiles manos. Sí, mi señor, dijo Vito con una reverencia y añadió. También tengo algunas ideas iniciales sobre la construcción del puerto. Primero concentrémonos en el fuerte, interrumpió Samuel. Por ahora, dediquen todo su esfuerzo a construir el fuerte y asegúrense de construir suficientes barracones. Sospecho que pronto recibiremos a más compañeros. Como desee, mi señor. Tras acordar con los artesanos, Samuel se dirigió a Todd Flowers. Señor Todd, ¿qué piensa sobre asegurar el campamento? Aunque surgieron tensiones entre ellos tras la muerte de Carter, ninguno se había opuesto abiertamente al otro. Y en el viaje hasta allí, Todd había demostrado ser invaluable. Una vez que llegaron a las Montañas Rojas, la experiencia de Todd fue indispensable, ayudándolos a evitar los ataques de los salvajes y llegar sanos y salvos a las costas del norte del Mar de Verano. Por eso, Samuel valoró su consejo en materia de seguridad. Todd no se contuvo y respondió de inmediato. Mi señor, recomiendo talar todos los árboles cerca de la entrada para evitar que alguien o algo se oculte en las cercanías. Y aunque no hemos sido atacados por salvajes, nos han estado siguiendo por el camino, así que debemos permanecer vigilantes. Deberíamos apostar guardias fuera del valle a diario para vigilar los alrededores. De acuerdo. Samuel asintió y, tras reflexionar un momento, añadió. Pero a menos que se muestren hostiles, evitemos iniciar un conflicto con los salvajes. Si es posible, me gustaría aprender más sobre la ubicación de las tribus locales e incluso reunirme con sus líderes. Mi señor, los salvajes de las Montañas Rojas no nos tienen buena voluntad. La única razón por la que no nos han atacado hasta ahora es porque ven que tenemos una gran fuerza. Tenga cuidado de no subestimar su amenaza. Entiendo el riesgo. Pero como señor fronterizo, si pudiéramos incorporar a algunos salvajes como súbditos, nuestro asentamiento crecería mucho más rápido. Todd no discutió más y se dispuso a seguir las instrucciones de Samuel. Pronto, el tranquilo valle se llenó de actividad. Mientras tanto, Samuel guió a los reclutas hasta la costa para pescar y pescar camarones. Eagles Point era un lugar remoto, aislado entre las montañas. Aunque habían traído ganado y carne en conserva, habría que racionar los recursos. Afortunadamente, la mayoría de los reclutas habían trabajado como trabajadores portuarios, habían pasado su vida a lo largo del río Mander y eran expertos en pesca. Al final de la tarde, los reclutas habían acumulado una pequeña montaña de mariscos. Samuel estaba encantado ante la perspectiva de un festín de mariscos esa noche, pero sus planes se vieron interrumpidos cuando Todd regresó, con aspecto sombrío. Mi señor, tenemos problemas. Los salvajes atacaron a los hombres que talaban árboles, hiriendo a 3 de ellos, y solo 2 de los 3 grupos de exploración han regresado. El sol se ocultaba en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el mar en calma. Unas gaviotas descendieron en picado, interrumpiendo el brillante reflejo del agua. Pero a Samuel no le importó la belleza que tenía ante sí. Se volvió hacia Todd, que acababa de regresar. El grupo de centinelas, ¿no hay señales de ellos todavía?
Ninguno, respondió Tok con gravedad. ¿Y los salvajes que atacaron? ¿Los has rastreado? Todavía no. No nos atacarán de frente, solo nos tenderán una emboscada y luego desaparecerán entre las montañas. No conocemos el terreno y no podemos alcanzarlos. Todd apretó la mandíbula. Estoy pensando en llevar a 10 hombres más lejos, a ver si encontramos algo. Samuel guardó silencio. Pensando que podría negarse, la frustración de Tok se apoderó de él. Mi señor, envía a esos hombres y los traeré de vuelta. De lo contrario, no te impido ir a buscarlos, interrumpió Samuel. Solo creo que deberías llevar más hombres. La expresión de Tok se suavizó un poco, aunque negó con la cabeza. Con 10 bastará. Con más, la seguridad del campamento podría verse comprometida. Samuel sonrió levemente. Eso es exactamente lo que quiero que piensen los salvajes. ¿Qué quieres decir? Todd parecía desconcertado. Tenías razón antes. Subestimé su hostilidad. Ahora está claro que no les interesa un intercambio pacífico. Si es así, tenemos que demostrarles quién manda. Los ojos de Samuel brillaron con un brillo acerado. Lleva a todos los soldados Tyrell contigo y haz que parezca que el campamento es vulnerable. Yo me quedaré con mis hombres para atraerlos, y tú volverás en el momento oportuno y los atraparás en el valle. Todd lo miró con incredulidad. Mi señor, ¿no sería demasiado arriesgado? Ni siquiera sabemos cuántos salvajes hay, Samuel respondió con calma. Una manada de salvajes merodeadores, ¿qué hay que temer? Si fueron capaces de enfrentarse a nosotros de frente, ¿por qué confiar en ataques furtivos? Todd dudó. ¿No sería mejor calcular primero su número? ¿Y cómo propones que lo hagamos? Interrumpió Samuel bruscamente. Estas son las montañas rojas. Es su terreno. Ni siquiera podemos vislumbrarlas desde aquí. Al ver que Todd apartaba la mirada, Samuel continuó con frialdad. Ahora es el mejor momento para atacar. Una vez que construyamos la torre de vigilancia y aseguremos las barricadas, ninguna debilidad fingida los engañará para que nos ataquen. Si nos demoramos, simplemente nos agotarán con tácticas de ataque relámpago, acechando sin ser vistos. El acoso constante paralizaría el desarrollo del asentamiento y quedaríamos atrapados aquí para siempre. Necesitamos actuar ahora, mientras nuestra posición aún es vulnerable. Dejemos que ataquen lo que consideran un blanco fácil, y luego golpeemos con la suficiente fuerza para que no se atrevan a intentarlo de nuevo. Todd reflexionó sobre sus palabras y, apretando los dientes, asintió. Muy bien. Ya que tienes el coraje y confías en mí para manejar esto, no te decepcionaré. Se golpeó el pecho en un saludo caballeresco y se fue. Al girarse para buscar a su escudero Gavin, Samuel notó su vacilación. ¿Qué pasa? Preguntó. Gavin bajó la voz. Mi señor, ¿no le preocupa que Top Flowers lo deje morir deliberadamente? Samuel miró fijamente a su joven escudero y luego sonrió. No te preocupes. Todd no es tonto. No tomaría una decisión tan imprudente. Además, todos nuestros suministros están aquí. Si nos abandonara a los salvajes, ¿qué haría con 100 hombres y sin provisiones? Incluso si escapara, ¿lo perdonarían los Tyrell? Gavin dudó, pero insistió. Mi señor, ¿y si se retrasa a propósito? Aunque no nos abandone, podría esperar hasta que los salvajes nos ataquen. ¿Por qué no intercambiamos los papeles? Que se quede a defender el valle mientras tú lideras la salida y luego regreses en medio de la batalla. Samuel negó con la cabeza. Todos ustedes son reclutas novatos, más aptos para mantener una posición fortificada. Dejar la finta y el reingreso a Todd y sus hombres experimentados tiene más sentido. Al ver que Gavin quería protestar más, Samuel lo interrumpió. Gavin, ¿sabes qué es lo más peligroso en una batalla? Mi señor, ¿qué pasa? Desconfianza y división entre los suyos. El tono de Samuel era de una seriedad absoluta. Sin importar nuestras diferencias, Todd y yo estamos del mismo lado contra los salvajes. Si lo obligara a defender el valle, percibiría que no confío en él. Perderíamos el ánimo incluso antes de que empezara la lucha. Y si ganáramos, dejaríamos una brecha entre nosotros que jamás sanaría. Lo entiendo, mi señor, murmuró Gavin, bajando la cabeza. El tono de Samuel se suavizó. Bien. Diles a los hombres que podríamos enfrentarnos a un asalto salvaje esta noche. Que coman temprano, descansen un poco y mantengan sus armaduras y armas a mano. Y búsquenme a Vito. Sí, mi señor. En verdad, la confianza de Samuel en Todd también provenía de una carta reciente de Margaery, que incluía una advertencia. Debía abstenerse de matar indiscriminadamente y que Todd ahora estaría bajo su mando.
Ese sutil comentario había alertado a Samuel de que la opinión que Lady Olenna tenía de él podría haber cambiado. Al principio, probablemente lo consideraba una marioneta controlable. Pero tras verlo tomar medidas decisivas, aparentemente revisó su postura, otorgándole más libertad de acción. Por ahora, se podía confiar en Todd. Sin embargo, Samuel sabía que si no demostraba su valía, Todd, sin duda, intervendría para asumir el control. Después de todo, se trataba de Lady Olenna. No habría indulgencia. Por eso esta próxima batalla era tan crucial. No era solo una prueba para sus reclutas, quienes habían recibido armas, alimento y entrenamiento adecuados durante los últimos 4 meses. Este era el momento para que demostraran su valía. Si ganaban esta batalla, estos reclutas surgirían como su primera corte de soldados experimentados. Lo único que tenían que hacer era ganar. Mientras Samuel reflexionaba, Gavin regresó con Vito a cuestas. Dejando atrás sus ensoñaciones, Samuel compartió sus planes con Vito y juntos discutieron formas de reforzar sus defensas. Ya era demasiado tarde para completar la torre de vigilancia, o incluso las empalizadas. Afortunadamente, los artesanos ya habían creado un pequeño montículo a la entrada del valle, que podían reforzar como punto defensivo. La entrada era estrecha, lo suficientemente ancha como para que pasaran 6 o 7 hombres de frente. Desde el montículo, los hombres de Samuel tendrían la posición elevada. Con el plan establecido, Samuel le ordenó a Vito que reuniera algunas piedras y troncos para apilarlos encima del montículo. Cuando el sol finalmente se puso en el horizonte, Todd y sus hombres salieron del campamento. Los artesanos trabajaron en las defensas, mientras Samuel y sus soldados descansaban, conservando sus fuerzas. Mientras contemplaba el vasto cielo estrellado, Samuel se sintió incapacitado para conciliar el sueño. Al escuchar el rítmico golpeteo de las olas contra las rocas, su mente se desvió hacia recuerdos de su vida anterior. Aunque no hacía mucho, parecía una eternidad. La noche se hizo más profunda, espesa, con la sensación de que algo se estaba gestando, cobrando fuerza. El profundo sonido de un cuerno rompió el silencio de la noche. Samuel, que apenas había dormido, se despertó sobresaltado y se puso de pie de un salto, gritando: «¡Formen filas! ¡Formen filas!». En el breve caos que siguió, los reclutas se reunieron rápidamente alrededor de Samuel. Disciplina y orden. Estos habían sido los pilares de los 4 meses de entrenamiento que Samuel les había inculcado. Mediante la repetición y el refuerzo constantes, la disciplina se les había metido en la sangre, convirtiéndose en parte de ellos, como la memoria muscular. Bajo la tenue luz de la luna, Samuel pudo distinguir sombras que se filtraban en la estrecha entrada del valle. Los salvajes habían mordido el anzuelo. Al oír el cuerno, los salvajes se dieron cuenta de que los habían visto y abandonaron cualquier pretensión de sigilo, desatando aullidos espeluznantes. ¡Au! ¡Oh! ¡Shalalalalala! ¡Ya! El valle resonó con sus gritos salvajes, despertando a los animales de su letargo y llenando de pavor el campamento. Habían tantos, demasiados. La oscuridad ocultaba su número exacto, pero el volumen y la fuerza de sus gritos sugerían cientos, quizás miles. ¿Podrían mantener su posición frente a tales adversidades? De pie en una pequeña colina a la entrada del valle, Samuel observó la masa oscura que se acercaba. Extrañamente, sintió una calma extraordinaria, una frialdad que incluso a él le sorprendió. Esta quietud ante el peligro era algo que nunca había alcanzado en su vida anterior, pero de alguna manera, había llegado a poseerla aquí. La última vez que se sintió así fue cuando decidió matar a Carter. Antes del acto, lo asaltaron la duda, el miedo, incluso las náuseas. Pero en el momento en que se enfrentó al cuerpo colgado de Carter, su mente estuvo despejada, incluso cuando Todd rugió de furia. Actuó sin dudarlo. Ahora sentía lo mismo. Antes, sin dormir, había lidiado con la lealtad de Todd, la cantidad de salvajes y la posibilidad de que su entrenamiento fuera solo una broma. Le preocupaba morir allí, sin ser puesto a prueba, en un valle remoto. Pero ahora, frente al mar de salvajes que cargaban contra él, no sentía miedo ni duda. Solo la fría resolución de luchar hasta el final. Liberar. A la orden de Samuel, los soldados soltaron las piedras y los troncos que habían preparado, haciéndolos rodar por la ladera. ¡Bum, bum! Bajo la fuerza de la gravedad, las rocas y los troncos se precipitaron pendiente abajo, estrellándose contra las filas de los salvajes en la entrada del valle. La sangre salpicó y los gritos llenaron el aire. Este golpe inicial fue muy duro, apagando el fervor temerario de los salvajes y dándoles a los ansiosos reclutas un breve respiro. Escudos arriba. Volvió a sonar la voz de Samuel. La primera fila de soldados levantó reflexivamente sus grandes escudos de madera, observando con cautela a los salvajes que se acercaban.
A la luz de la luna, pudieron ver los rostros de los salvajes contorsionados por la rabia. El miedo era inevitable, pero ellos se mantuvieron firmes. Sus compañeros estaban a su lado y su señor detrás de ellos. Durante más de 4 meses, Samuel los había instruido no en técnicas complejas, sino en las maniobras de combate más sencillas. Sus exigencias eran pocas, pero absolutas. Precisión, unidad y obediencia. Incontables repeticiones les habían grabado estas órdenes en la sangre. Aunque la tensión y el miedo los carcomían, al oír la orden, respondieron sin pensar. Solos, estos reclutas serían rígidos, torpes y vulnerables en combate. Pero juntos, como unidad, se convertían en una formidable máquina de matar. Es posible que incluso el propio Samuel no se diera cuenta plenamente de la importancia de ese orden y disciplina en la guerra medieval. Pero esta noche, aquí en las profundidades de las montañas rojas, este ejército incipiente revelaría sus colmillos manchados de sangre. Pum, pum, pum. Algunos de los hombres en las primeras filas cerraron los ojos mientras se preparaban para la primera oleada de salvajes. Los escudos resistieron. Esto no fue ninguna sorpresa. Los escudos de madera ofrecían una protección modesta, pero las armas de los salvajes eran aún más rudimentarias. Viviendo en las duras montañas rojas, los salvajes carecían de medios para forjar armas de calidad. El hierro escaseaba, y la mayoría de sus armas consistían en toscos martillos de piedra, lanzas de madera y huesos de animales afilados. Y atacar desde abajo hacia arriba debilitaba aún más sus golpes. Observando fríamente la escena, Samuel dio su segunda orden. Lanzas. Eschuik, eschuik. Los lanceros que estaban detrás de los escuderos introducían sus armas a través de los huecos en la línea. Aplastar. El sonido de las lanzas perforando la carne llenó la noche. Después de unas cuantas rondas, las filas de salvajes en el valle comenzaron a disminuir. Cuchillas afuera. A la tercera orden de Samuel, los hombres de la última fila sacaron sus largas espadas y cortaron a los salvajes que aún se retorcían de dolor. Los espadachines atacarían, luego se retirarían a la formación y los escuderos se prepararían para la siguiente carga. Una y otra vez, el ciclo continuó. Después de varias rondas, Samuel vio el agotamiento de los soldados y gritó: primer grupo, retrocedan. Segundo grupo, adelante. Con la estrecha entrada del valle como cuello de botella, Samuel había dividido a sus hombres en 3 grupos, cada uno tomándose turnos. Las armas y formaciones eran idénticas para cada grupo. Escudo, lanza, espada. Simple, repetitivo, tedioso. Pero despiadadamente eficaz. No mucho después del comienzo de la pelea, la pendiente que conducía al valle estaba llena de cuerpos de salvajes. Incluso los soldados recién reclutados se sorprendieron por su propio impacto mortal. Sí, eran torpes, tensos y cometían errores, pero los salvajes poco podían hacer contra ellos. Su armadura los protegía de la mayoría de los golpes. Un equipo bien fabricado, un terreno favorable, formaciones coordinadas, tácticas efectivas y la imponente presencia de Samuel crearon un ritmo de combate y retirada, ataque y reinicio. Los soldados se volvieron más rápidos y confiados con cada ronda. La sangre que manchaba sus cuerpos lavó su inexperiencia. Para que un recluta se convirtiera en veterano, la transformación requería poco más que esto. Sobrevivir a una batalla, quitar una vida y vivir para ver otro día. Estos jóvenes, antaño trabajadores reclutados en los muelles del Mander, estaban experimentando su transformación esa noche. Con cada momento que pasaba, se volvían más eficientes, sus movimientos más nítidos y unificados. Los salvajes cargaron con ciega valentía, pero no pudieron romper esta línea aparentemente frágil. Solo dejaron atrás a sus muertos. El hedor a sangre llenó el valle mientras las tropas de Samuel, guiadas por sus órdenes, se unían en una máquina diseñada únicamente para matar. La vida era su combustible, la sangre su lubricante y el miedo en los ojos de su enemigo era su mayor recompensa. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.